Hola, muy buenos días a todos mis compañeros. Nosotros somos el grupo número 6. Estamos conformados de Lucía, Fidencio, Joel, Mateo y un servidor, Cristian. El día de hoy vamos a exponerles lo que es el modelo napoleónico. Vamos a empezar con la nacionalización de las universidades y queremos platicarles un poquito de esta historia y cómo fue sucediendo. Más que nada al principio, con la creación de todos los estados nacionales y la reforma, estas universidades tenían adoptadas una idea de cristianidad. Sin embargo, esto se fue rompiendo, más que nada por los nuevos estados que fueron surgiendo. Entonces, ahora las universidades ya no eran internacionales, ahora eran nacionales, conformadas de españoles, franceses, alemanes, o sea, cada quien con su propia nacionalidad del estado en donde funcionaba la universidad, ¿sí? Entonces, eso provocó un gran efecto porque ahora se fueron dividiendo y las universidades se fueron haciendo católicas, reformadas, luteranas, anglicanas. Entonces, todos estos factores hicieron que el margen del movimiento científico y filosófico se hiciera que se crearan grandes filósofos, ¿no? Sin embargo, aún así, la filosofía moderna, ¿sí?, se hacía fuera de la universidad. Kant, que fue un muy gran filósofo, ¿sí?, tenía una cátedra dentro de la Universidad de Königsberg, que está en Prusia, pero por su condición de ser un profesor, más que nada, en lugar de ayudar, pues sí le trajo varios problemas y ninguna ayuda a las investigaciones que él estaba haciendo. Entonces, todo esto de la ciencia y la investigación experimental, ¿sí?, se refugia en academias científicas que la revolución industrial del siglo XVIII, más que nada en Francia, ante la decadencia de la Universidad de París, nuestro gran amigo Francisco crea lo que es el Colegio de Francia. Y así mi siguiente compañero les va a explicar un poco acerca más de esto. Continuando lo que dijo mi compañero, entre los años 1600 a 1800, las universidades vivieron a espaldas del progreso cultural y científico, a causa de la Revolución Francesa, que a su vez creó la Ley de la Convención. La Ley de la Convención fue creada el 5 de septiembre de 1793. Suprimió, o en otras palabras, quitó o clausuró todas las universidades de Francia por su carácter educativo medieval y por no ser impulsores de las ciencias. El cambio en las universidades de Francia comenzó a partir de la Revolución Francesa, específicamente en la Universidad de París, pero este cambio no se dio de manera inmediata. En este sentido, es importante recordar que durante la época medieval no hubo avances científicos, tecnológicos ni filosóficos en las universidades, por lo que aún después de la Revolución Francesa, los cambios se llevaron en las academias y no en las universidades. Durante el Imperio Napoleónico, la educación en la universidad se enfocó principalmente a formar los profesionales que se necesitaban conforme a los ideales y requerimientos del Estado o del gobierno, por lo que se siguió un modelo centralizado, burocrático y jerárquico. Al decidir ellos lo que se debía aprender y quiénes debían de aprenderlo. Este modelo se imitó en las universidades de América Latina después de los distintos movimientos de independencia que se llevaron a cabo. Y por último, la Ley Faure, creada el 7 de noviembre de 1968, creó un cambio muy importante en las universidades y a continuación, mi compañera Lucía continuará la presentación. Corroborando la información que mencionó mi compañero sobre la Ley Faure, quisiera agregar que las universidades ya no son agrupaciones de facultades, sino que ahora son establecimientos pluridisciplinarios.
También se les otorga una amplia autonomía académica, financiera y administrativa. Después de todos estos cambios, se da una introducción a la representación estudiantil en todos los organismos de gestión. Y así las facultades son sustituidas a imagen y semejanza de los departamentos de la Universidad Norteamericana, entre otras cosas más, que mi compañero mencionará más adelante. Paralelamente, las universidades norteamericanas empezaron a imitar el modelo alemán. Habían algunas como Harvard o Yale que tenían modelos ingleses pero que igualmente eran europeos. Estas universidades estaban vinculadas primordialmente con la iglesia y sus modelos, con ellos el puritano, el anglicano o el presbiteriano. Se distinguían por su enfoque en el pregrado. ¿Qué quieren decir? Que ellos preparaban a los estudiantes antes de ser parte de la universidad. Paulatinamente se alcanza la profesionalidad en estas universidades con el ejemplo de Thomas Jefferson al diseñar el programa de la Universidad de Virginia, enfocada solo en artes mecánicas y agricultura en ese entonces. Algo más que caracteriza a los norteamericanos en su historia universitaria es la permanencia de las universidades privadas, o sea, con ellos sus costos, las aportaciones que recibían del Estado, los préstamos estudiantiles y, claro, obviamente tenían mejores vínculos empresariales por todo el flujo de dinero que ellos recibían. Pero el aporte más significativo de las universidades norteamericanas fue la introducción de los departamentos o así llamados asignaturas, ya que antes se impartían todas las asignaturas por cada profesor y después de este departamento y las asignaturas, después de crear todo esto, empezó a hacer de forma especializada cada maestro. Esto fue alrededor de 1967. Mientras las universidades norteamericanas tomaban el modelo alemán, basado en el estrecho enfoque hacia la investigación y la ciencia, sacando de las universidades las ingenierías y las tecnologías. En Estados Unidos, las universidades igual impartían estas escuelas y estas materias dentro de la universidad, aún sabiendo que existían las escuelas tecnológicas especializadas para estos temas. El seminario también fue un modelo imitado de las universidades norteamericanas a las europeas. Otros movimientos importantes son la educación general, que revalorizó los estudios y la cultura, los Progressive College, que vinculan el estudio y el trabajo, y la ley de veteranos, que ayudó a todos los veteranos de guerras para continuar o empezar a estudiar. Las universidades crecieron tanto en Norteamérica que el conocido Clark Kerr, expresidente de la Universidad de California, lo denominó una multiversidad. Es innegable que el modelo napoleónico realizó bastantes cambios en la educación universitaria. La educación pasó de estar en las manos de la Iglesia a ser administrada por parte del Estado, rompiendo con el concepto de cristiandad, creando un modelo en el que existía una mayor libertad religiosa, pudiendo ser las escuelas luteranas, calvinistas, protestantes, etc. El Estado controlaba qué se enseñaba, cómo se enseñaba y quiénes enseñaban, debido a que se vivía en una época de constantes cambios, en la que necesitaban profesionales. Es por eso que la principal función de las universidades era educar a los futuros profesionistas del Estado y de la sociedad. La influencia de este modelo fue tal que los países latinoamericanos la adoptaron. El final de este modelo fue hasta 1968 con la promulgación de la Ley Faure, la cual le otorgó autonomía a las universidades, introduciendo el modelo de departamentos basado en el modelo educativo norteamericano, convirtiendo a las universidades en centros multidisciplinarios, introduciendo a las escuelas tecnológicas y el enfoque en la investigación y las ciencias, con profesores especializados en distintas materias, tal como lo conocemos ahora mismo. El modelo napoleónico junto con el modelo norteamericano revolucionaron la manera en que se impartía la educación en las universidades, sentando las bases de los modelos educativos actuales, siguiendo el mismo objetivo, el cual es alcanzar el nivel de profesionalidad. Ahora les pregunto a ustedes, si el modelo napoleónico no hubiese reformado el sistema educativo de las universidades francesas, ¿qué hubiese pasado con las universidades latinoamericanas? ¿Las universidades se hubiesen mantenido bajo el control de la Iglesia o los gobiernos hubieran creado su propio modelo educativo? ¿Y qué tan diferentes seríamos actualmente como sociedad en Latinoamérica?